Ok, perfecto. Entonces, nosotros nos quedamos el día de ayer por acá, donde se hacía una comparativa entre diferentes módulos de memoria DDR5 y vemos los precios en los que rondan o los podemos encontrar actualmente en el mercado, siempre considerando que estamos hablando de 32 gigas de almacenamiento. Si vamos a comprar DDR5 o comprar por debajo, no sé. No sé, fíjense que aquí me incluyen dos módulos de 16 y aquí incluyen solo un módulo de 32 y este es el más caro. Habría que ver por qué. De entrada se ve que la latencia 36 no pareciera que es muy pequeña, pero los demás tienen una latencia mayor. Entonces, consecuencia lógica, el precio aumenta. Cuando ustedes buscan más información o información más detallada, pueden encontrarla siempre presente en diferentes formatos. Siempre ponen una tabla o ponen una lista o una columna, pero lo importante es que ustedes aprendan a identificar qué significa cada uno de esos valores. Esta de acá, aunque es una referencia vieja, les digo, esto es 2019, creo. Es una memoria, un módulo de memoria de $1,600. ¿Por qué? Era para un servidor. O sea, simple y sencillamente es para un servidor. Nosotros podemos ver acá TimeTech Hynix, 128 gigas, 128 gigas, ¿ok? DDR4 de 2600 la velocidad, el nombre del módulo. ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Porque me da pie para dos conceptos que son los que tenemos que estudiar. SC, que lo mencioné cuando estábamos hablando de DDR5, que en el nuevo estándar de las SSD RAM, el SC no es opcional, sino que ya viene en la matriz. Y luego el término registered, porque vamos, frecuencia, latencia, el tipo de tecnología, el nombre del módulo, pues esto no lo ocupamos para mucho, y la capacidad es algo que ya entendemos muy bien. Lo único que nos quedaría para nosotros por abordar sería esta parte de acá. Entonces, vemos que el tamaño del DIMM es el mismo, ¿sí? Y que es un para servidores. Server RAM Module Upgrade, ¿ok? 128 gigas no es cosa pequeña y por eso es el valor. Y aparte de la cantidad, la latencia es baja. O sea, 128 gigas y una latencia de 19 es un valor bajo. Otra manera que se puede presentar la información y ustedes, pues ya por lo menos la mayoría tienen una noción de qué significa cada una de estas cosas. Módulo de memoria, y dependiendo del autor que ustedes consulten, es el término con el que abstraemos el conjunto de componentes que conforman una memoria RAM. Se refiere a la forma en que se organizan los chips en la placa con conectores en un extremo, en ambos extremos, etc. Otros elementos que conforman la memoria RAM, hemos de mencionar tres tipos de formatos: SIM, DIMM y RIM. Ok, no voy a entrar en esto. SIM, no voy a entrar en esto. A lo que se refiere es la cantidad de pines que tenemos, ¿sí? La cantidad de pines que tenemos y si tenemos circuitos en uno o en ambos lados, ¿ok? Eso, la verdad, no voy a perder tiempo en eso. Y es precisamente donde yo conecto, ¿sí? A la placa base los módulos de memoria. Generalmente, y es que, ¿para qué no vamos a entrar tanto? Porque DIM es el que prima, es el que tenemos ahorita, ya los demás definitivamente no lo podemos encontrar tan fácil. Ok, registered y un buffered. Quiero que sepan que aquí puede ser también un registered y buffered, o sea, significa exactamente lo mismo. ¿A qué nos referimos? Buffered o registered, depende de cómo ustedes lo vayan a encontrar en la bibliografía que consulten, se refiere a que incorporo registros además de los que generalmente tiene un módulo de RAM. O sea, incluyo circuitos que me ayudan a la estabilidad del manejo de información, pero sacrifico el rendimiento. Estos módulos actúan como almacenamiento intermedio entre la CPU y la memoria. Este tipo de memoria aumenta la fiabilidad del sistema, pero también aumenta la latencia. Por ser más fiables, suelen utilizarse en servidores donde me interesa más la integridad de los datos que la velocidad con la que yo accedo a los mismos.
Se distinguen por poseer varios chips de pequeño tamaño, incluyendo el SC. Ya vamos a ver la figura. La memoria Registered posee un controlador de memoria del sistema que generalmente también ayuda a disminuir la carga eléctrica. Y esto que nosotros estamos leyendo, que era opcional en DDR4, ya es un estándar en DDR5. Si ustedes se acuerdan, nosotros hablábamos de que ya teníamos un chip que nos ayudaba a la eficiencia energética y que también teníamos un chip que controlaba los diferentes módulos de memoria. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Esta es la memoria, ¿ok? Esta es nuestra memoria, esta que tenemos acá es la memoria. Entonces, generalmente, esta era la antigua, la DDR4, que no es ni registered ni un buffered. Esta de aquí, cuando yo tengo que enviar la información al procesador, y digamos que el logotipo de la carrera es el almacenamiento, los programas se cargan, acordemos, tenemos programas en ejecución, y luego yo agarro una instrucción, ¿sí? Vengo a la instrucción de aquí, la decodifico, la ejecuto y regreso por la siguiente. Cuando yo regreso, ¿ok? Y pido una instrucción, aquí hay un planificador de procesos. Ustedes lo van a estudiar en sistemas operativos. Cuando yo estoy cargando, hay una unidad de gestión de memoria que me ayuda a saber en cuál de estos componentes y en qué posición yo voy a grabar ese programa. Digamos que yo ahorita, por ejemplo, estoy corriendo Teams y mi memoria son 12 gigabytes, ¿ok? Mi pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina la memoria asignada a Teams? Entonces, eso lo hace un módulo de gestión de memoria, pero, oh sorpresa, es el procesador el que se encarga de esa tarea. O sea, el procesador, aparte de estar haciendo todo lo que hace, desperdicia tiempo en organizar la memoria. Entonces, yo incluyo un circuito que me sirva de puente entre el procesador y la memoria como tal, que se encarga de él estar administrando a dónde va cada porción de la información. O sea, en vez de que sea el procesador el que gestione la RAM, es ese módulo buffered. Ese es el que se encarga de esta función. Y como ese módulo tiene que organizar, o sea, la información antes de almacenarse en los circuitos tiene que pasar por él y antes de pasar al procesador tiene que pasar por él, me aumenta la latencia. Pierdo tiempo porque tengo que dejarlo trabajar. Es un pequeño procesador. De nuevo, esto era opcional en las memorias DDR4 hacia atrás. DDR5 ya viene de manera nativa. Entonces, este tipo de especificaciones, como el que tenemos acá, se podría colocar por marketing. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ven que hay gente que promociona productos absurdos. Un producto absurdo, por ejemplo, es maíz molido sin gluten. ¿Y por qué tendría gluten el maíz molido? Pero le ponen sin gluten, o sea, ya sabemos que no tiene. No es como que le quitaron, que le pusieron un proceso o algo por el estilo. Entonces, mucha gente se basa en la popularidad e incluye ese tipo de información. Entonces, no nos vamos a extrañar de que cuando ya empecemos a ver la información de módulos DDR5 a la venta, nos estén diciendo con SC, o sea, ya sabemos que la tiene, es parte del estándar. Ok, aquí tenemos una imagen y nosotros podemos ver a simple vista que los chips se parecen, pero aquí en medio tenemos dos que son completamente diferentes a los demás. ¿Ven? Tengo mis capacitores, tengo transistores, tengo los pines, tengo circuitos donde voy a almacenar la información y tengo otros dos pequeños microchips, estos de aquí, que se nota que son completamente diferentes al resto. Eso es porque la memoria es buffered o registered. Cuando yo hablo de un buffered o un registered, estoy diciendo de que no existe ese circuito intermedio. Entonces yo me comunico directamente a OK. Aquí, antes de hablar de esto, tengo que haberles mencionado algo. El problema de hablar aquí en esta diapositiva como tal, yo les he dicho, les vengo diciendo que el procesador pide de memoria las instrucciones, ¿ok? En realidad no pasa directamente a memoria, no está conectado directamente a memoria. Ustedes saben que la memoria está insertada en un DIMM
y esto está en una placa madre. Resulta que la placa madre, y es lo que vamos a estudiar después de que terminemos memoria, tiene dos procesadores que son bastante importantes. Uno se llama puente norte y el otro se llama puente sur. Estoy completamente seguro que ustedes ya los han visto, pero no han reparado en ellos. ¿Y dónde los han visto? En un término que se utiliza para agruparlos a ambos, y eso se conoce como chipset. El chipset es el puente norte y el puente sur. Como yo tengo los buses corriendo en todos los componentes de la memoria, unos pasan por el puente sur, otros pasan por el puente norte, otros van directamente al procesador. La memoria RAM se comunica con el puente norte y es el puente norte el que se comunica con el procesador. Entonces no es que directamente vengo a memoria, es que paso por el puente norte. Por el puente sur pasan otros dispositivos como los USB, por ejemplo. O sea, a ver si mal no recuerdo. Puede que me equivoque, de verdad, puede que me equivoque, tendría que corroborar esa información, pero si mal no recuerdo, por el puente sur es el encargado de gestionar los puertos USB. Por eso es que los gamers prefieren los teclados PS2 a los teclados USB, porque el PS2 tenía comunicación directa con el procesador, mientras que el USB tiene que pasar por el chipset antes de llegar al procesador. Entonces, hay unas milésimas de segundos en tiempos de reacción desde que aprieto la tecla hasta que se identifica la señal. Es más rápido en el PS2. ¿Qué tan perceptible sea para el ojo humano? Yo lo dudo. O sea, son milésimas de segundos, pero no se niega de que en realidad sí es más rápido. Les pasé también un artículo, por cierto, sobre la diferencia entre teclados mecánicos y no mecánicos, unos que son los que funcionan con almohadilla y los que son mecánicos. Cuando vayamos o cuando estemos estudiando teclado, lo vamos a retomar eso. Ok, entonces bien, si yo tengo un módulo buffered, tengo ese circuito que es el que se encarga de la gestión de la memoria. Si yo no lo tengo, hay un pase directo del puente norte. Carece de controlador de memoria, por lo que genera más carga eléctrica. Me refiero entonces a que genera más temperatura porque no hay eficiencia en el control del voltaje. Entonces, las memorias unregistered calientan más, son más rápidas, ¿ok? Y es para un sistema estándar, para un sistema de sobremesa, vaya, cuando no estoy hablando de servidores, que tengo miles de millones de peticiones. No, para un sistema normal, una máquina de uso general, es la opción más barata, es la opción más rápida y es la opción que alguien recomendaría. Y digo alguien porque como yo sé que el DDR5 ya lo trae, pues ya no se puede recomendar tanto. O sea, este tipo de información va a pasar, ¿sí? Va a pasar a características de la memoria DDR5 en vez de ser un agregado a los tipos de memoria. ¿Y qué es el mentado SC? Ok, vamos a hablar de paridad antes de hablar de SC. Cuando ustedes estén estudiando su curso de telecomunicaciones y redes, van a retomar este concepto de paridad. Cuando yo tengo comunicaciones que quiero, cuando yo tengo comunicaciones, estoy enviando y estoy recibiendo códigos binarios, una serie de bits, una secuencia de bits. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy enviando 1, 1, 1, 0 y se recibe 1, 0, 0, 0? Porque por la distancia que hay, ay, sorry, esto llegaría hasta acá. Por la distancia que hay, se ha perdido o se ha dañado uno de los cables. O sea, digamos también puede pasar de que un cable está doblado, se rompió una hebra, entonces se pierde información. Esto es lo que yo envío y esto es lo que yo recibo. Entonces, obviamente hay un error. Lo mismo pasa en la memoria RAM. O sea, la memoria RAM está conectada por varios pines, entonces son códigos binarios que salen, son códigos binarios que regresan y cuando el procesador hace una solicitud, pueda que uno de esos valores se pierda, un cambio de estado que nosotros no programamos y no queremos. Entonces, para eso yo necesito paridad y también las técnicas o el chip de un SC. Entonces, imaginémonos que yo estoy mandando 4 bits, ¿ok?
y lo vamos a tirar por un circuito en paralelo o por un bus en paralelo. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Estoy mandando 4 bits. Aparte, tengo un bit de paridad o un bus de paridad. Entonces, si yo estoy enviando 1, 1, 0, 1, vengo y yo y digo 1 simboliza pares y 0 simboliza impares. ¿A qué me refiero? Cuento los unos que yo tengo. 1, 1, 1 son 3 unos, 3 de 4 son 3 unos, entonces eso es impar. El bit de paridad va a ir con 0. Si yo recibo 1, 0, 0, 1 y el de paridad está garantizado que no lo voy a perder, entonces vean qué es lo que pasa. Yo dije, estoy recibiendo un número impar, un número impar de unos, pero aquí tengo 2 y 2 es par. Diablos, he perdido información. Entonces vuelvo a pedir que me envíen esta trama porque fue corrupta. Se perdieron paquetes, se perdió información, hubo cambios de estado no deseados entre el emisor y el receptor. Y el bit de paridad es para eso. ¿Cuál es el problema con el bit de paridad? Ok, que yo puedo decir, estoy enviando 1, 1, 1, 0, ok, estoy enviando 3 unos, es un número impar, entonces el bit de paridad sería 0, pero yo estoy recibiendo esto, estoy recibiendo 1, el bit de paridad sigue siendo 0, pero en realidad perdí información y no lo detecté hasta que la diga a procesar y me dé cuenta que no tenga sentido. O sea, la paridad la hago porque el procesador dice, ok, leo número 1. Entonces ustedes escriben número 1, 31. Ok, leo número 2 y ustedes escriben 15. Pero hay una pérdida y se recibe la letra S. Entonces yo digo, leo número 1. Cuando agarro del buffer, es un número, sí, es un número. Ah, ok, entonces sí, léalo. Luego, leo número 2. ¿Es un número? No, ok. Leo número 2. Espérate, que no es un número. ¿Qué fue lo que escribió tal? Leo número 2. Se lo envío. No es como que leo número 2 y hasta que llega, hey, esto no es un número, mándame un número. Algo así es para que lo vean. Espero haberme dado a explicar. No sé, me pareció una manera prudente de explicar más o menos qué es esto, porque eso es lo que yo hago. Yo compruebo el bit de paridad y si no es definitivamente lo que yo esperaba, pues tengo que volver a pedir los paquetes antes de que procese todo el código binario, porque procesar el código binario implica decodificarlo. Y eso es tiempo que se desperdicia. Entonces, paridad consiste en una técnica de las comunicaciones en serie que busca garantizar la integridad de los datos y consiste en añadir un bit adicional por cada X número de bits. Generalmente son 8 bits, incluyendo el de paridad. Así se consigue identificar si hay una falla en la transmisión de información. Para saber si una memoria posee o no paridad, solo se cuentan los chips que posee la misma. Si tiene un número impar, entonces tiene paridad, pero si el número es par, entonces no tiene un circuito que me da paridad. Es más, y esto se me olvidó colocar aquí el autor o la autora, lo lamento, pero siempre que ustedes vean comillas y cursiva, es que es una cita textual, o sea, eso es lógico. Estos errores son tan improbables que la mayor parte de los chips no los sufren jamás, aunque estén funcionando durante años. Por ello, hace años que todas las memorias se fabrican sin paridad. ¿Por qué? Porque es un componente más, es dinero que le estoy colocando, entonces me lo voy a ahorrar. Ahora, nosotros estamos en el planeta Tierra y la atmósfera atraviesan rayos cósmicos. Un rayo cósmico puede caer o puede pegar directamente en nuestro módulo de memoria RAM y puede ocasionar cambios de estado. ¿Sí? A medida nosotros salimos de nuestra atmósfera, ya estamos o somos más vulnerables a cierto tipo de fallas. Por eso es, yo les mencioné una vez, que las naves espaciales están corriendo de manera redundante el sistema operativo 10 veces. Se supone que eran 10, y si mal no recuerdo, son 10. Entonces lo que yo hago es que permanentemente estoy comprobando que todos los valores de los programas, del programa en ejecución, sea el mismo en todos los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque con un grado que a mí me cambie una dirección, no voy a aterrizar donde yo quiera.
o no voy a llegar donde yo deseo. Cuando yo estoy calculando grados y tengo una longitud de arco mal calculada, ¿por qué? Porque por un rayo cósmico se me cambió un valor, la nave te llamabas terrícola. O sea, a saber a dónde va a terminar. Y son sistemas muy complejos, entonces tienen bastante redundancia. Cuando veamos almacenamiento, vamos a ver arreglos en RAID y vamos a ver un poquito de eso sobre estar en caliente y poder cambiar el sistema operativo, pero nosotros aquí donde estamos, rara vez vamos a tener un error. ¿Por qué? Pues, o sea, piensen en primer lugar en la distancia que hay entre los módulos de RAM, el puente norte y el procesador. Estamos hablando de menos de 10 centímetros y es energía eléctrica en conductores que tienen como propiedad física ser buenos conductores del calor y la electricidad. Entonces, rara vez vamos a ocasionar pérdida de datos, entonces no lo tienen. No lo solían tener, pero DDR5 ya lo incluye. Como garantizar la integridad es vital en ciertos entornos de desarrollo, servidores y sitios especializados como laboratorios o productos militares, se desarrolló una tecnología conocida como Error Code Correction. Ojo acá. A veces ustedes van a encontrar como Error Code Checking en vez de Correction. Depende del autor también que estén citando, la cual permite detectar y corregir errores de uno o más bits. Eso se logra mediante un algoritmo matemático que se almacena con los datos transmitidos y al llegar al destino se compara con el código final, el inicial, y si no es lo que yo estaba esperando recibir, en vez de pedirle que me lo vuelva a mandar, del lado del receptor, aplico el algoritmo matemático y digo, ok, lo que en realidad quiso mandar era esto y ahí nomás lo corrijo y no se lo vuelvo a pedir. O sea, no me di cuenta, o sea, el que lo mandó no se dio cuenta que hubo pérdida de datos porque el que lo recibió tiene un algoritmo para poder verlo y para poder corregir. 836. ¿Cómo puedo saber si mi memoria posee ESC? Bueno, respuesta, pero que yo espero que la hayan pensado. Si la memoria es DDR5, lo tiene. De entrada, si mi memoria es DDR5, lo tiene. Ok, desde Windows existen varios comandos que ustedes pueden ejecutar. Pueden abrir la terminal, pueden abrir el PowerShell, cualquiera de los dos que quieren. La ventana Command y el PowerShell, perdón, si están en Linux pueden utilizar la terminal. Entonces, ustedes escriben esta secuencia, WMIC, Memory Chip Get, Pipe Clip. Permite copiar al portapapeles toda la información de los módulos de memoria. Acuérdense que el pipe es una tubería que lo que yo haga aquí me lo va a mover para acá. O sea, la salida de uno es la entrada de otro. Entonces, aquí obtengo información sobre los chips de memoria y aquí le estoy diciendo póngalo en el clipboard del sistema operativo. Entonces, luego yo vengo y abro un notepad y lo pego, ¿ok? Entonces, los campos DataWidth y los campos TotaWidth son los que nos van a interesar a nosotros porque nos dicen la cantidad de módulos y si posee o no posee SC. Entonces, acá los tenemos. Y este es de mi máquina, esto es corriendo de mi máquina. Yo aquí tengo el data width y más adelante por allá tenía el total width. Puedo también mostrarlos y pongo memory chip, get data width y total width y aquí los tengo. Como no son iguales, perdón, como son iguales, entonces puedo decir que no tengo. Si hubiese sido diferente, es que tiene un módulo más precisamente para la paridad. Ok, ahora, para saber si tengo SC, puedo utilizar directamente Memory Error Correction. Memory Error Correction va a devolver un código. Dependiendo de ese código, yo puedo ver si tengo o no tengo. Si el número que me devuelve es 3, como este es mi caso, F para mí, yo no tengo SC. Pero si hubiese recibido un 5 o un 6, significa que sí existe. Son los valores que suele arrojar, dependiendo del fabricante, 3, 5, 6. Si es 3, definitivamente no tiene. 5 tiene SC, 6 tiene SC. Ya estamos por terminar, qué bien. ¿Cuánta memoria RAM se necesita? Y esta es una pregunta que es válida que nos la hagan, que cuando nosotros tenemos un presupuesto y tenemos que comprar una computadora, de entrada, acuérdense que uno de sus proyectos es armar una computadora con un presupuesto. La primera decisión importante tuvo que haber sido el procesador, ¿no? Porque vamos, si yo tengo $2,000 para armar una computadora y mi procesador vale 1,500, obviamente no lo puedo comprar.
Tengo que comprar la memoria RAM, tengo que comprar la pasta térmica, tengo que comprar el fan cooler si no lo trae, el disipador si no lo trae, tengo que comprar los módulos de memoria, tengo que comprar el teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ajustándome a mi presupuesto, la pregunta es, ¿cuánta memoria RAM yo necesito? Y yo les digo, a partir de ahora, ustedes que tienen más conocimiento, no se van a precipitar a contestar. Tienen que tener más información. Si a mí alguien me pregunta, hey, ¿cuánta memoria RAM necesito? Yo le diría, depende. ¿Y depende de qué? ¿De qué es lo que vas a hacer con tu máquina? Ah, ya, mira, no, la ocupo para navegar en internet, revisar correo, ver videos, me conecto con el app de streaming de Disney, de HBO y de Star Plus y de Netflix y déjame ver. No, ocasionalmente redacto una carta y no sé, y ya. Solo lo uso para estar en internet. ¿Cuánta memoria RAM necesita? ¿Cuánto va a invertir en esa máquina? O yo le pregunto, ¿para qué ocupas tu máquina? No, fíjate que estoy aprendiendo programación y quiero aprender a programar para iOS y para Android. Ah, ok, es muy diferente. O alguien que me diga, ¿para qué la necesitas? Tengo un proyecto de cinematografía y voy a tener que hacer la edición de las películas. Voy a tener que guardar ahí los clips de video y los tengo que editar. Eso nos dice mucho sobre procesador, almacenamiento y cantidad de memoria RAM. Pero de nuevo, piensen que DDR5 ya está aquí y que memorias de 32 gigas 2023 por mucho va a ser el estándar. La memoria mínima que ustedes van a conseguir son 32 gigas. Hoy por hoy, la mínima que yo les digo que pueden conseguir son 8. Ya se las ofrecen con 8 gigas. Adiós sistemas de 32 bits para PC. Hace algunos años, poder elegir la cantidad de memoria iba sesgado por recurso económico. Cada megabyte rondaba $40. 10 megas eran $400. Hace muchos años. No, yo no había nacido todavía. Al no ser el factor económico un determinante tan influyente, se debe considerar entonces el funcionamiento que le vamos a dar al equipo. Bueno, en primer lugar, yo tengo una computadora y le voy a aumentar la cantidad de RAM. Estoy haciendo una actualización. Si yo ya tengo una computadora, tengo que pensar en primer lugar el sistema operativo. Porque si es de 32 bits, más de 4 no lo voy a poner. Si es de 64 bits, ok, ahora tengo que ver la placa base, cuánta memoria más me permite agregar. ¿Cuántos DIMM, perdón, tengo yo para conectar? Porque a veces llega gente y dice, no, es que le quiero poner más RAM. Solo tengo dos espacios para conectar. En una tiene 2 gigas y en la otra tiene 2 gigas. Son 4, ¿ok? Pero viene y le dice, no, le quiero poner 16 gigas. Y ustedes van a ver el fabricante y esa máquina de 8 gigas no pasa. Entonces luego ustedes tienen dos opciones. O compran una memoria de 8 o compran dos memorias, sí, o dos memorias de 8 o compran una memoria de 8 o compran dos memorias de 4 y lo van ajustando. Pero ya tenía dos memorias. Una de ellas la va a tener que perder, porque así le puedo poner 8 gigas y 2 gigas y que me salga 10 gigas perfectamente, pero la otra, el otro módulo que ya tenía, lo voy a tener que botar. Ahora, si yo no tengo una computadora y lo que quiero es comprar una, pues todavía tengo que pensar en dos opciones. Voy a armar un clon, que todos saben aquí que es un clon, o voy a comprar un equipo de marca. Si voy a armar un clon, yo elijo el fabricante, la latencia y todo lo que yo quiera. Si voy a comprar una máquina de marca, generalmente no puedo elegir ciertos valores. Ya viene el paquete, así como que esta es la máquina con estas características a este precio. ¿No le puedo cambiar por una con menor latencia? No. Es que ahí habla directamente con el fabricante. Dell sí permite, ustedes arman su computadora en el sitio web, porque acuérdense que Dell no maneja stock, las fabrica a demanda. Entonces ustedes entran en la página de Dell, en la página oficial de Dell, y ustedes arman su computadora, lo mismo con Alienware, arman su computadora y luego la piden, la pagan y la mandan a pedir y ustedes sí eligieron todos los componentes. Sea cual fuese el caso, uno debe considerar la marca del procesador. Tiene que haber un equilibrio. De nada me sirve un procesador muy potente con poca memoria RAM.
Y de nada me sirve un procesador muy bajo con una gran cantidad de memoria RAM. Y les insisto siempre, el uso que se le va a dar al equipo. Y esto a mí me da risa, porque esta información era de 2018. Hasta hace unos 2 años, autores coincidían que para el uso doméstico de 4 a 8 GB eran suficientes, para juegos de 8 a 16 y para trabajo con multimedia de 16 a 32. Esto es mentira. Esto es mentira. Ya Adobe Premiere ya pide, si mal no recuerdo, mínimo 32 de RAM, recomendado 64. Si usted tiene una máquina con 128, no va a tener ningún problema. En videojuegos, igual. De verdad, en videojuegos, igual. Entonces, pasa algo bien interesante. Muchas empresas no se preocupan por la eficiencia en la programación porque como hay suficiente memoria RAM, pues hombre, va a aguantar con lo que le pongamos y no comprimo código, ni comprimo imágenes, ni un montón de cosas más. Entonces, ¿cuánta memoria RAM necesito? Depende. Sí me va a dar chance. Voy a explicar qué es memoria virtual y bueno, voy a retomar a esto. Memoria virtual es una técnica utilizada por el sistema operativo para acceder a una mayor cantidad de memoria principal de la que tenemos físicamente. Esto sucede cuando se nos acaba la memoria RAM y los programas necesitan mucho espacio para cargarse. Acuérdense, en el almacenamiento está el programa en código fuente, código objeto. Cuando lo ejecuto, me cargo en memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa si estoy cargando un programa que necesita 10 GB de RAM y yo solo tengo 8? Pues 10 no cabe en 8. Definitivamente no lo voy a poder cargar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo del disco duro o de la unidad de estado sólido almacenamiento y lo transformo en memoria RAM, pero se conoce como memoria virtual. El problema es que acceder a esa memoria toma tiempo. Sí, me permite cargar más programas y me permite cargar programas más potentes, pero algunas líneas de código de esos programas, algunas instrucciones, no van a estar en memoria principal. Voy a tener que ir al disco a traerlas. Y el acceso al disco es caro. Eso ustedes lo ven en sistemas operativos cuando hablen de paginación, marcos de página, siempre en el tema de la MMU, de la unidad de gestión de memoria. Buen día, Wendy. Ok, estos son algunos tiempos de memoria. No son actuales, de verdad, eso está completamente desfasado. ¿Qué pasa con la tecnología Intel Optane? Intel Optane, simple y sencillamente, lo que hacía era que creaba una memoria caché no volátil sobre las aplicaciones que nosotros ejecutamos. Es decir, nosotros somos seres de costumbres. Ustedes a veces van a decir, puchica, yo tengo antojos de una enchilada, quiero comer enchilada. No sé por qué, pero quiero comer una enchilada. De repente viene Google Fotos y le recuerda que el año pasado, en esta semana, usted estaba comiendo enchiladas. O usted dice, puchica, hace tiempos no veo a X persona. Le voy a decir que salgamos o tengo una salida y se encuentran con la persona y salen. Y viene Google Fotos y le recuerda que el año anterior, en esta misma fecha, se miraron y el año anterior a ese, en esas mismas fechas, se miraron. Nosotros, de verdad que el ser humano es un animal de costumbres. Tenemos una rutina, pero bien cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo enciendo la computadora, en primer lugar se carga el sistema operativo. Acuérdense que la RAM es memoria volátil. Entonces, cuando yo vengo y enciendo la máquina, voy al disco duro o a la unidad de estado sólido, voy a mi unidad de almacenamiento y empiezo a descomprimir el sistema operativo y a cargarlo en RAM. Eso requiere tiempo. Cada vez que la apago y cada vez que la enciendo, tengo que esperar a que cargue. Luego, y esta prueba ustedes la pueden hacer, recién cargada su máquina, abran, por ejemplo, un programa de Microsoft Office. Abran, por ejemplo, Word. La primera vez que ustedes lo abren, carga la ventanita, dice cargando, que no sé qué. Luego usted viene y lo cierra. Ciérrelo completamente. No le den task, ciérrelo de manera natural y luego vuélvalo a abrir. Se va a dar cuenta que la segunda vez que usted lo abrió, tardó menos. ¿Por qué? Porque parte de ese programa en ejecución ya estaba en memoria RAM. El problema es que cuando usted apague la computadora, se va a volver a perder esa información. Entonces, Intel Optane
Lo que hace es que mediante un algoritmo de inteligencia artificial aprende el uso que usted tiene de la máquina y sabe perfectamente cuáles son los programas que usted utiliza con más frecuencia. Después de estar estudiando su perfil de usuario y su uso, cuando usted enciende la computadora, copia directamente de Optane a RAM esa información. Ya no tengo que venir al disco por ella. Entonces, la velocidad aumenta, porque la velocidad entre memoria RAM y disco duro es muy alta, pero entre memoria RAM y Optane es muy baja. Entonces, cuando yo tengo Intel Optane, por eso se mejora el rendimiento. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo una unidad de estado sólido, esa velocidad es casi imperceptible. Y hay artículos publicados y pueden buscar benchmark. Yo tengo una computadora, dicen, ok, le pongo Optane, magnífico. Pero si tiene disco duro, ok, yo veo una mejoría del 30%. Yo veo una mejoría del 30%. Pero si yo tengo una unidad de estado sólido, veo una mejoría del 3%. No es mucho, de verdad que no es mucho. Entonces, ustedes saben que no hay muchos procesadores que sean compatibles con Optane. Son ciertos de la familia de Intel que son compatibles con Optane. No todas las máquinas los traen. No es propio de AMD, que no es propio de AMD. Entonces, ¿qué pasa con esta tecnología? Y luego, ¿vale la pena gastar o invertir más dinero por solo un 3% de diferencia en la velocidad del manejo? Dependerá de cada cual. Si usted tiene la plata, págueselo. Es la verdad. Si se puede dar el lujo, délo. Pero cuando estamos en un ambiente empresarial, tenemos que minimizar los costos. Intel Optane, una tecnología reciente, básicamente dota ordenadores de una memoria rápida caché, no es volátil y que facilita crear, jugar y producir reduciendo tiempos de espera. Los módulos Optane se conectan utilizando una interfaz PCIe NVMe, que la vamos a ver en tarjeta madre, compatibles con procesadores de la séptima generación en adelante. Sin embargo, se está apostando por esta tecnología para almacenamiento también. La tecnología que usan estas memorias se conoce como 3D Expoint y según pruebas iniciales permite ejecutar tareas cotidianas 2.2 veces más rápido, abrir archivos 1.4 veces más rápido e iniciar juegos casi 3 veces más rápido. Ahí está el autor, ahí está la cita. Pueden corroborar esta información. Se han hecho un par de cambios, se han mejorado algunos valores, pero tampoco es como que es normal o es la norma o es un estándar en todos los equipos. Poca memoria RAM, más memoria virtual. Xiaomi, la marca de celulares china, de hecho, si usted tiene un Xiaomi, usted puede utilizar almacenamiento como memoria RAM. Ya es una de las opciones que viene propia en la configuración de su terminal, que usted utilice más almacenamiento como memoria RAM sin que parezca memoria virtual. Es una optimización que se ha hecho porque memoria virtual siempre se ha utilizado. Es una configuración bastante interesante que ustedes pueden ver e igual pueden buscar la noticia y pueden leer cómo es que esto se logra. Aquí están algunas de las fuentes que utilicé. No las escribí todas, me di cuenta que me faltó escribir. Y con eso terminaríamos con la parte de memoria. Vamos a darle esto acá.